Si te soy sincera, aquel día no empezó como una tragedia, pero terminó cambiando mi vida para siempre. A veces pienso que si alguien hubiera grabado esa noche desde fuera, habría parecido una escena de película, la mesa puesta, las copas tintineando, las luces cálidas iluminando el comedor, y yo, Sara Beltrán, tratando de sostener una familia que llevaba años rompiéndose por dentro. Nunca imaginé que todo explotaría con solo pulsar un botón. La voz de Mara fue la primera que cortó el aire, aguda y temblorosa, justo cuando los cubiertos chocaban entre sí. ¿De verdad no te importamos nada, eh? Me miró con los ojos brillantes de unas lágrimas demasiado rápidas para ser sinceras. Su mano temblaba en el borde de la mesa, como si quisiera que todos vieran lo mucho que sufría. Yo ya conocía ese teatro. Ofelia ni siquiera esperó. Se inclinó hacia adelante, con la barbilla dura y los labios apretados como quien está a punto de dictar sentencia. Dios mío, Sara, qué fría eres. Una hija no trata así a su familia. Su voz siempre tenía esa mezcla de superioridad y veneno que te obligaba a dudar de ti misma, aunque supieras que no habías hecho nada malo. Domingo, él no levantaba la voz jamás. Solo negó con la cabeza, despacio, muy despacio. Ese gesto suyo, tan calculado, pesaba más que cualquier palabra. Era como si dijera, otra vez nos estás fallando, Sara. Y dolía. Dolía demasiado. Me recosté en la silla intentando controlar mi respiración. Años enteros tragando comentarios, silencios incómodos, críticas disfrazadas de amor. Años engañándome, diciéndome que el silencio era lo mismo que la paz. Pero esa noche el guión habitual se rompió. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el móvil que llevaba horas escondido ahí, justificando una decisión que no sabía si me atrevería a tomar. Lo saqué y lo dejé encima de la mesa con una calma que para mí resultaba increíble. Mara se quedó congelada, confundida. Ofelia frunció el ceño como si de repente se hubiera equivocado de libreto. Confiad en mí, dije bajito. Si me importa. Y pulsé play. Las voces conocidas llenaron el comedor como un eco imposible de ignorar, las críticas de Ofelia a mi comida, los suspiros de desprecio de Mara, el murmullo cansado de Domingo diciéndome siempre lo mismo, déjalo pasar, Sara, no vale la pena. La grabación se coló en cada rincón de la habitación. Era como sostenerles un espejo en la cara. Las lágrimas de Mara desaparecieron tan rápido que casi me reí. Los labios de Ofelia se apretaron hasta desaparecer. Domingo bajó la mirada, como un niño pillado en medio de una mentira. Guardé el móvil con la misma calma con la que lo había sacado. Mi pulso, sorprendentemente sereno. Eso no había sido un impulso. Llevaba años cocinándose dentro de mí. Si de verdad querían entender por qué había llegado a ese punto, tenían que empezar desde el principio. Todo comenzó 10 años atrás, cuando ofrecí mi casa en Ashuel para celebrar el Día de Acción de Gracias. Era mi primera casa propia. Los pisos de madera los había barnizado yo misma. El comedor, modesto pero cálido, tenía justo el espacio para una mesa grande, de esas que se llenan de risas y olor a pan recién hecho. Recuerdo que ese día me sentí como el pegamento que mantenía a todos unidos. Y así empezó la avalancha, Navidad, Pascua, cumpleaños, cenas improvisadas. Mi casa se convirtió en el punto de reunión oficial. Y yo, ingenua, me decía que era por amor. No me molestaba levantarme temprano para hornear pavos ni colgar luces hasta quedarme sin sensibilidad en los dedos. Verlos comer, reír, entrar y salir como si mi hogar fuera suyo, me parecía suficiente. Pero muy poco a poco, algo cambió. Los gracias se hicieron más cortos. Luego desaparecieron. Los abrazos se convirtieron en saludos secos. En vez de preguntar, empezaron a dar por hecho. Mara me escribía, el domingo vamos a cenar a tu casa. Y ya está. Sin signos de interrogación. Ofelia llegaba con sus especias en el bolso, lista para corregir mis recetas. Domingo se instalaba en su silla preferida, sin mover un dedo, mirándome con ese gesto de, tú elegiste este papel. Cuando intentaba proponer que alguien más organizara, que saliéramos a comer fuera, simplemente, me ignoraban. Tú lo haces mejor, decía Mara con esa sonrisa dulzona que usaba para suavizar una orden disfrazada de cumplido.
Año tras año, cargué con todo, esperando un agradecimiento que nunca llegó. El amor se convirtió en trabajo. Y el trabajo en deber. Hasta que llegó la Navidad que lo rompió todo. La Navidad de aquel año llegó como una prueba final, aunque yo todavía no lo sabía. Pensé que, si lograba organizar una cena perfecta, quizá algo cambiaría, quizá verían mi esfuerzo. Ilusa. Pasé días planificando el menú: pavo rostizado a la perfección, zanahorias glaseadas con cítricos, pan recién hecho, tartas artesanales. Pulí la cubertería, planché los manteles, decoré el árbol hasta que mi casa parecía sacada de una revista. Cada rincón respiraba ilusión. Pero cuando llegaron, nada. Ni un «qué bonito», ni un «gracias por preparar todo esto». Solo abrigos tirados sobre las sillas y quejas sobre el frío. Las primeras palabras de Ofelia fueron dirigidas al puré de patata. «¿No usaste crema espesa?», preguntó con ese tono que siempre llevaba veneno escondido. Mara suspiró, dejó caer el cuerpo sobre la silla y murmuró: «Pues nada, habrá que fingir que nos gusta». Domingo respondió con su clásico encogimiento de hombros, como si todo aquello fuera culpa mía por atreverme a esperar respeto. Y luego vino el golpe final. Mara entró en mi cocina, abrió mi frigorífico sin pedir permiso y sacó un pay de calabaza comprado en la tienda, el que yo tenía guardado solo por si acaso. Lo levantó como un trofeo. «Al menos esto sabrá rico». Ofelia rió bajito. Domingo sonrió. Pero lo que más dolió no fue el postre. Fue la facilidad con la que me borraron del centro de la noche. Algo dentro de mí se rompió. Apagué el horno. Me quité el delantal. Caminé hacia el salón. Me agaché y desconecté las luces del árbol. Todo se quedó a oscuras en un instante. Se escuchó un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Mara parpadeó. «¿Qué haces?». «Ya estuvo», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «No vuelvo a organizar nada». «Nunca». Aquellas palabras no solo congelaron el aire. Congelaron la dinámica entera de mi familia, esa que llevaba 10 años sosteniendo completamente sola. Mara, herida en su orgullo, soltó un sollozo falso. «Así nada más, entonces no te importamos, vas a huir». Ofelia se llevó la mano al pecho como si yo hubiese cometido un crimen. «Somos tu familia, Sara. A la familia no se le abandona». Domingo, por primera vez en mucho tiempo, habló. «¿Cómo puedes ser tan fría?». Casi me reí. ¿Fría yo? Después de 10 años alimentándolos, organizándoles cada fiesta, sosteniendo sus dramas, cargando insultos disfrazados de bromas. ¿Fría? La indiferencia de ellos había sido el invierno que me congeló. Me enderecé y, sin temblar, dije: «¿Creéis que no me importa?». Y sin embargo, he guardado pruebas. Saqué mi móvil. Reproduje la grabación de sus críticas, sus suspiros de desprecio, sus burlas. Cada palabra rebotó en las paredes. La cara de Mara perdió el color. Ofelia cerró la boca con tanta fuerza que parecía cosida. Domingo bajó la mirada. Cuando terminó la reproducción guardé el teléfono, fui al armario, tomé mi abrigo y me lo puse. «La cena está en el frigorífico. Servíos vosotros». Y salí. La noche me recibió con un aire helado que, por primera vez en años, me supo a libertad. Cerré la puerta y no miré atrás. Los mensajes empezaron esa misma noche. Llamadas. Quejas. Reproches. «Habla con nosotros, Sara. Estás exagerando. No puedes hacernos esto». No respondí. El silencio, mi nuevo aliado, gritaba más fuerte que cualquier discusión. Las semanas pasaron. Navidad terminó sin mí. Y por primera vez en una década tuvieron que arreglársela solos. Me enteré por los chismes del pueblo. El pavo quedó crudo. Mara olvidó descongelar los pies. Ofelia le gritó a Domingo delante de todos. Para Año Nuevo, el caos ya era evidente. En Pascua, Mara intentó organizar la reunión familiar con aires de heroína, pero terminó quemando el jamón, recociendo las verduras y escuchando a Ofelia destrozarla con el mismo tono cruel que antes usaba conmigo. Lo que antes era crueldad dirigida a una sola persona, ahora se volvía contra ellos. Y yo, por fin,
observaba todo desde lejos. Callada. Libre. A veces, al caminar junto al río, respirando un aire que ya no cargaba obligaciones, me encontraba con Casiel. Su compañía era silenciosa, tranquila. Un día le conté lo que estaba pasando. Él sonrió y dijo, les enseñaste respeto con tu ausencia. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier pelea. Tenía razón. Por primera vez, mi familia estaba viviendo lo que nunca habían querido admitir, que mantenerlos unidos había sido siempre mi trabajo. Y ya no tenían a quien culpar cuando su mundo se venía abajo. Pero la historia no terminó ahí. Oh, no. Cuando pensaron que mi silencio era suficiente castigo, intentaron recuperarme, a su manera. La primera en mover ficha fue Ofelia. Una tarde gris, me invitó a un café del centro. Un sitio pequeño, discreto, donde seguro esperaba que nadie escuchara lo que estaba a punto de intentar. Cuando llegué, ya estaba ahí. Sus manos perfectas revolviendo el té, su sonrisa demasiado dulce para ser auténtica. Gracias por venir, dijo, como si yo hubiera acudido por cariño y no por pura curiosidad. Y entonces, sin rodeos, quizá podrías volver a organizar la Navidad este año. Sé que necesitabas un descanso, pero ya pasó tiempo. Casi me reí. Ni siquiera intentaba esconder que lo que quería de mí no era amor. Era utilidad. Poder. Control. Pero esa respuesta, esa parte viene ahora. Porque si crees que Ofelia se rindió fácilmente, estás muy equivocada. Cuando Ofelia me propuso volver a organizar la Navidad, supe inmediatamente que esa conversación no era un intento de reconciliación. Era una maniobra. Un movimiento desesperado para recuperar el orden antiguo, ese donde yo era la que trabajaba, sostenía, cocinaba, limpiaba y callaba. Sonreí apenas, devolviéndole la taza al plato con un golpe suave. No, dije simplemente. Su sonrisa se congeló. ¿Cómo que no?, preguntó con un tono tan bajo que casi no parecía suyo. Quiero decir exactamente eso, respondí. No voy a organizar nada más. Ya hice suficientes sacrificios. Las palabras, sacrificios, parecieron clavarse en ella. Ofelia respiró hondo, como si intentara tragar su orgullo. Sara, somos familia, murmuró, bajando la voz en un intento de sonar razonable. Eso siempre lo hacía, usar la palabra, familia, como una cadena. A los niños siempre les encantaba tu casa. Ese último comentario, era una aguja directa al corazón. Pero ya no funcionaba. Me incliné hacia adelante. No les debo otra Navidad. Ni otra cena. Ni otra disculpa. Un destello cruel cruzó su rostro, fugaz pero imposible de esconder. Y en ese instante supe que aquello no terminaría ahí. Así que, por si acaso, había puesto a grabar la conversación antes de sentarme. Cuando regresé a casa, me encontré a Domingo esperándome en el salón, pálido, nervioso. ¿Por qué has sido tan dura con Ofelia?, preguntó, como si él no hubiera permitido que me trataran mal durante años. No discutí. No valía la pena. Solo saqué el móvil, abrí la grabación y pulsé play. Su propia madre, manipuladora, sonaba perfecta en estéreo, la familia significa sacrificio. A los niños siempre les gustó tu casa. Hasta yo pude oír la intención escondida entre las líneas. Domingo se desplomó en el sillón, tragándose sus palabras. Pero aún con su vergüenza a cuestas, Ofelia no había terminado. Lo supe en cuanto entré a la cochera al día siguiente. Su coche estaba delante de mi porche. Detrás, el de Mara. Alguien había dejado la persiana del salón entreabierta solo lo suficiente para que yo viera que estaban dentro. Una emboscada. Genial. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, Mara en la esquina del sofá, con ojos rojos pero llenos de rabia, Ofelia cruzada de piernas, rígida como una reina destronada, Domingo con los hombros caídos, como si quisiera desaparecer. No podemos seguir así, empezó Mara, fingiendo que le temblaba la voz. Nos estás castigando. Dejé mi bolso en el suelo. Castigándoos, ¿por qué? Por tener que organizar vuestras propias cenas. Ofelia se inclinó hacia adelante. Estás destrozando a esta familia, Sara. Todo porque ya no quieres hacer tu parte. Me reí.
No pude evitarlo. ¿Mi parte? Durante 10 años hice todas las partes. Y ahora que dejo de hacerlo, soy la mala. Domingo murmuró, podemos dejar esto atrás, ¿verdad? Fue entonces cuando lo supe. Nadie allí quería perdonarme. Solo querían que todo volviera a ser como antes. Cené sola muchas veces, pero nunca me había sentido tan acompañada por mi propia decisión. Me enderecé. No. Nunca volveré a organizar nada. Las palabras cayeron como piedras. Ofelia apretó la mandíbula. Mara soltó un jadeo herido. Domingo bajó la mirada. Y por primera vez, el poder dejó de pertenecerles. Al día siguiente, recorrí mi casa como si la viera por primera vez. La mesa enorme que un día había extendido para servirles, ahora era solo un recordatorio de cómo me había vaciado para ellos. Los gabinetes repletos de vajillas, charolas, moldes, bandejas, no eran herramientas. Eran cadenas. Así que las rompí. Llamé al centro de donaciones y empecé a regalar todo lo que representaba peso. La mesa grande la vendía a una pareja joven que soñaba con su primer día de acción de gracias. Me alegró entregarles algo que, para mí, ya solo era agotamiento disfrazado de obligación. En su lugar compré una mesita redonda, pequeña, íntima. Y la primera noche, invité a Casiel y a 2 amigos del trabajo. Compartimos comida sencilla, reímos sin prisa, recogimos entre todos, sin críticas, sin culpas, sin exigencias. Aquella cena, tan tranquila y tan humana, me confirmó lo que ya sabía, mi casa, por fin, era mía. Los meses siguientes pasaron con una quietud inesperada. Mi familia llamó cada vez menos. De vez en cuando, algún vecino me contaba que las reuniones sin mí terminaban en gritos, tensiones o silencios incómodos. Era como si hubieran perdido el pegamento que durante una década los mantuvo unidos, ese pegamento había sido yo. Y ya no estaba dispuesta a sacrificarme por ellos. Mis fines de semana se llenaron de paseos junto al río, cenas improvisadas con amigos, mañanas lentas con café y libros. Y, sobre todo, paz. Por primera vez, paz real. Una tarde, mientras el sol caía sobre el agua, pensé en todo lo que había hecho durante tantos años. En cómo había incendiado partes de mí misma para mantener caliente a quienes jamás lo agradecieron. Y allí, frente al río, murmuré mis últimas palabras hacia el pasado, nunca más. Porque la familia no siempre es la que te toca. A veces, la familia es la que te respeta, la que te cuida, la que reconoce tu valor. A veces, familia es simplemente quien te da paz. Y esa, por fin, la había encontrado yo sola. Si esta historia te ha removido algo por dentro, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has cargado con más de lo que te correspondía solo por mantener a tu familia unida? Dale like al video si te ha gustado, suscríbete al canal para más historias como esta, y activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por escucharme, y por estar aquí.